a la cocina. Entonces, para hoy vamos a ver los tipos de cocina, pero ya no estamos hablando, ¿verdad? De aquella situación de la cual nosotros vimos de forma estructural, sino ahora de una presentación como tal. Entonces, en el documento que yo les comparto, nos va a hablar acerca de las cocinas que nosotros podemos observar. Dice que la alta cocina, su origen proviene de la clase noble francesa específicamente. Alta cocina proviene de un francés, de la huite, cuisine, y ahí saltó a los restaurantes de gran nivel. Es decir, lo que pretende como tal, ¿verdad? Es emplear o manifestar una cocina que no solamente es un aspecto elaborado, diseñado, sino que ya como tal busca que la persona, tanto a la vista como en el paladar, pueda tener un goce total de lo que nosotros estamos preparando. En esta sección se refieren a conceptos de cocina como un conjunto de técnicas e ingredientes para elaborar los distintos platos. Es decir, según el objetivo y la cocina a la cual se está refiriendo, es como nosotros vamos a ver esa clasificación como tal. Para ello, entonces, cuando nosotros vamos a encontrar la alta cocina, es la primera, ¿verdad? La más idónea, elemental, llamémoslo así. Luego tenemos la cocina clásica. La cocina clásica es un concepto que no se refiere a la antigüedad, sino a una tradición. Entonces, sobre la tradición es que nosotros vamos a titular a la cocina clásica. Se refiere a un conjunto de técnicas que son parte fundamental de la tradición. En este caso, suelen transmitirse de generación en generación. Y es aquella fase, ¿verdad? Que siempre les he hablado yo en relación cuando les digo cuando tenemos los secretos de cocina, ¿verdad? Porque hemos observado o hemos escuchado cuáles son aquellos ingredientes claves para preparar algún platillo. Entonces, por eso hablamos de una cocina clásica. Así podemos hablar de la cocina clásica española. También podríamos mencionar, ¿verdad?, la cocina francesa. Se recuerdan que nosotros vimos anteriormente en antropología también cómo el hombre o el ser humano en su momento comenzó con aquellas técnicas rudimentarias y las cuales fue perfeccionando para poder cocinar aquellos alimentos. Se recuerdan cuando empleaba solamente algunos instrumentos para cazar o para cocinar sus alimentos, los primordiales o los principales, llamémoslo así, que eran los frutos secos y los pescados. Ya cuando se empiezan a reunir, ¿verdad? En grupo, entonces empiezan a cazar ya otro tipo de animal, como los mamut, los bisontes, entre otros. Y ya ahí ya busca una forma distinta, ¿verdad?, de cocinarlos. La cocina de vanguardia o cocina moderna es un concepto de moda por algunos grandes chefs. En este caso, reinventado el concepto de cocina, incorporando espumas, aires, eh, esferificaciones, gelificantes, ingredientes pocos usuales. En este caso, se recuerdan que también vimos, ¿verdad?, cómo gratinan, cómo flamean, cómo los alimentos los van combinando, ¿verdad?, con técnicas de cocción distintas de las que nosotros realmente conocíamos anteriormente. Entonces, por eso se habla de una cocina vanguardista o moderna. La cocina creativa. Esta línea de cocina también es algo vanguardista, pero sobre todo busca una innovación no solamente en la combinación de los alimentos, sino en la investigación de técnicas y utensilios para poder prepararlos. Nosotros hemos visto hoy en día, por ejemplo, algo creativo en la manifestación que se tiene a veces con los alimentos. Hemos visto que con las frutas crean animales, personajes, figuras, rostros, elementos, ¿verdad? Entonces ya nosotros estamos viendo que ya hay una creatividad inmersa dentro de la cocina o dentro de la alimentación. La cocina de producto. Se trata de un tipo de cocina basada en la utilización de productos naturales, donde la intervención del hombre para su
procesamiento va a ser mínima. ¿Qué esperamos entonces? En este caso, la cocina de producto va a buscar todos aquellos elementos alimenticios que sean lo más naturales posibles. Y ahí vamos a retomar aquel concepto que vimos, ¿verdad? Al inicio, cuando hablamos de en su momento los alimentos orgánicos, ¿verdad? Que no tengan muchos, no hayan sido, por ejemplo, procesados o cultivados con fertilizantes, que no tengan mucho químico, etcétera. Ahí vamos a buscar que sea lo más natural posible. La cocina técnico-conceptual, en este caso, el chef ha pasado por una cocina creativa. Intenta elaborar ya no solo una receta nueva, sino una técnica, ¿verdad? Novedosa. Entonces ahí ya se va a lucir definitivamente el chef, ¿verdad? Va a ser una fusión de técnicas en preparación y también una fusión de comidas para poder presentar algo distinto de lo que ya se ha observado. La cocina de autor. Bueno, esta es específicamente de aquellos platos clásicos. Entonces volvemos otra vez a la comida, a la cocina clásica, ¿verdad? En donde ha sido heredado el poder, cocinar una técnica, un ingrediente, algún platillo que sea específicamente familiar, ¿verdad? Por eso ya tiene un estilo, ya tiene una definición propia a la cual vamos a decir cocina de autor. La cocina del mercado, pues esta es la que regularmente, ¿verdad? Nosotros son las que usualmente empleamos y desarrollamos. Vamos al mercado y compramos todo lo básico, el tomate, la cebolla, ¿verdad? Y las verduras, que es lo que nunca puede faltar en una cocina. Y ya sobre ello, entonces ya elaboramos nosotros los platillos tradicionales, ¿verdad? Los platillos tradicionales generalmente en Guatemala, pues son algunos recados, las ensaladas, ¿verdad? Y la preparación del pollo. Entonces ya estamos hablando de una cocina de mercado específicamente. Tenemos los diferentes tipos de servicio en un establecimiento. Bueno, aquí ya estamos hablando, entonces ya no de la cocina, sino ya estamos hablando de cómo nosotros vamos a poder observar ese en un establecimiento, ¿verdad? Estos platillos o este tipo de cocina a la cual nos estamos refiriendo. Y cada uno va a ir variando. Se recuerdan que nosotros vimos, por ejemplo, también los estilos de servicio. En su momento había, por ejemplo, la comida rápida, la comida estilo buffet. Entonces aquí ya vamos a ver nosotros los tipos de servicios que vamos a encontrar. Regularmente siempre van a resaltar tres, de los cuales vamos a conocer uno muy, muy puntual. Ahorita vamos a observarlo. Dice, tenemos que remontarnos a la Edad Media para contemplar las primeras referencias sobre cómo servir los alimentos y también de esta forma las bebidas. Nosotros regularmente siempre estamos al pendiente de la persona que vaya a prepararlo, de la persona que vaya a servirlo y de la persona que vaya a degustarlo. Entonces, sobre esa línea es como nosotros siempre vamos observando a las personas. Se recuerdan, ¿verdad?, que hay reglas, protocolos específicos para tener, por ejemplo, al servicio a todas las personas dentro de la cocina, de cómo deben de vestir y cómo deben de actuar. Entonces, sobre ello es que ya nosotros comenzamos a ver esta parte. El servicio de emplatado. En 1966, vean qué reciente ha sido. Dice, uno de los que popularizó esta nueva forma de servir los platos del emplatado fue el chef Jean-Baptiste Troisgros en el Hotel Moderno de Francia, con el objetivo de evitar que desapareciese el dibujo que había imprimido el cocinero en el plato cuando el comensal se lo sirviera en un plato. Empezó a finalizar los platos de cocina, a traerlos listos para la mesa que reflejara en cada uno de los platos la firma del chef. Y esto es para asociarlo rápidamente, ¿verdad? Hoy en día vemos nosotros que las personas dibujan en los cafés, cuando tienen la crema, ¿verdad? Entonces ya ahí hacen un dibujito, como un sello, como una firma, como una figura, para que resalte. Entonces, solamente que ya no estamos hablando de un café, ¿verdad? Sino estamos hablando de un plato como tal. Entonces, sobre eso es que se está hablando del emplatado.
El servicio a la francesa es uno de los primordiales servicios que nosotros podemos observar. Dice, este servicio casi es de desuso y consiste en disponer la totalidad de los manjares en la mesa antes de la llegada de los comensales. Si nosotros queremos asociarlo, va a ser como un tipo buffet, ¿verdad? O sea, va a estar todo colocado en la mesa y cada quien se va a servir. En este caso, dice que aunque estuvo muy en boga de los siglos XVII y XVIII, hoy en día se considera práctico, salvo en servicios de catering como colaboraciones de la empresa por los siguientes motivos. Una, es complicado servir los platos a la temperatura adecuada. El servicio es lento, no favorece su reparto equitativo de los alimentos entre los distintos comensales. Aquí es como que fuera un estilo buffet, ¿verdad? Entonces no podemos tener, por ejemplo, aquellos alimentos que son gratinados con queso, porque entonces ya va a estar seco, ¿verdad? Y duro. Entonces ya no tiene aquella degustación de lo que ellos esperan. Pero no por eso, o sea, no necesariamente es que no existan, ¿verdad? Entonces vamos a tener también el servicio a la inglesa. Se utiliza en banquetes, en bodas, dice al servicio de, es parecido a la francesa, con la diferencia de que el propio camarero es quien reparte. Entonces aquí ya tiene usted una ayuda, ¿verdad? Ya no es solamente usted que va y se sirve. Las ventajas de este servicio son, permiten transportar la comida por un solo camarero en un solo viaje para 8 o 10 personas. En este caso, el emplatado y la regeneración del producto es muy rápido y es muy fluido. Entonces ya no voy a tener yo un diseño, ¿verdad? Porque entonces voy a servir yo la comida. Sí tiene un orden, claro está, porque entonces vamos a colocar, ¿verdad? Las verduras, las guarniciones como deben de ir, pero ya no es algo más esencial, ¿verdad? La presentación, porque solamente el fin primordial es servir para que la persona se alimente como tal. Dentro de estos también está el servicio en gueridón. Esta es una forma de servir la comida a los clientes que ofrece una imagen profesional y lujosa. Aquí ya cambió totalmente la inglesa y la francesa. Aquí dice que el procedimiento de este sistema, conocido también como servicio de mesa auxiliar a dos manos, es el siguiente. En primer lugar, la comida se dispone de fuentes desde la cocina. Es decir, ya usted no está viendo cuando le están sirviendo, sino ya le llevan el plato tal cual a su mesa. Dice, a continuación se apoya de una mesa auxiliar cerca de los clientes y se sirven los alimentos de izquierda a derecha. Bueno, ya para esto es la etiqueta que se mantiene, ¿verdad? Recordemos que va a haber una forma para colocar los cubiertos, eso ya lo vimos en las primeras unidades. Vimos cómo se coloca la cristalería, los platos, los cubiertos. Entonces, de ello, nosotros ya sabemos de qué forma vamos a servir. No podemos interrumpir a los comensales si en un momento tuvieran un pequeño diálogo, una charla, una conversación, como usted quiera verlo, pero ahí nosotros ya va a cambiar. El servicio a la rusa, muy similar al servicio francés, ya que muestra lo que el comensal haya pedido. Se traen todos los platos ya preparados. Entonces acá nosotros podemos observar, ¿verdad? Que sería como que un servicio a la carta. Usted solicita y ya se lo llevan todo servido. Dice, en este caso, primero se ofrecen los alimentos enteros en el comedor, a continuación se proporciona y se sirve el plato según lo que desea el comensal. Entonces, se ve como que fuera un estilo buffet, pero no es usted quien se sirve, sino hay una persona que le va a servir y que ya luego le va a llevar el plato a su mesa como tal. Tenemos también, aquí no me aparece el otro tipo de servicio que es el que nosotros regularmente conocemos, que tendría que ser el servicio americano. Y el servicio americano, pues, es aquel que nosotros solicitamos al camarero o a la persona que nos está atendiendo nuestros alimentos según la carta o el menú que nos presenten y ya regularmente pues ya no lo llevan servido, ¿verdad? Lo que yo solicité es tal cual lo que me va a llevar a mí el camarero.
Entonces, ese es el más utilizado en todos los restaurantes. Usted va a un restaurante de comida rápida, pues regularmente siempre hay combos, ¿verdad? Entonces usted elige el combo uno, combo 2, como usted quiera llamarle, y ya se lo sirve. Usted va a un restaurante normal con este tipo de servicio americano, le pasan la carta, le pasan el menú, usted elige uno y ya se lo lleva. Entonces, este es otro tipo de servicio americano. Es el más común, es el que realmente casi toda la línea de restaurantes establece, porque es el más puntual. Dice el estilo americano que no es del todo agradable para todos el observar cómo le sirven el alimento, sino es mejor ya tener el alimento servido en el plato para poderlo degustar. Y luego entonces acá nos habla de los chefs españoles más conocidos, son aquellos que han resaltado, ¿verdad? Está Juan, Marí y Elena Arzac, está Ferran, Joan, Carmen, Andoni, Jordi, Carlos, pero en este caso yo no le doy tanto énfasis a ellos, ¿verdad? Yo voy a los puntos que nosotros queremos conocer, que son los tipos de servicios y los tipos de cocina. Por favor, no me percaté que no tenía el servicio americano acá. Les voy a suplicar que complementemos la información investigando el servicio americano. ¿Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema? Erika, Shailey. No sé. No Muy sé. bien. Gracias por responder.